Encantada de saludaros. Mi nombre es Pilar Hernández y soy CSM y ejecutiva de ventas de Asana en Integra. Bueno, espero que hayáis desayunado todos y hayáis cogido fuerzas y energía con el desayuno, ya que venimos con las pilas cargadas para enseñaros este webinar que esperemos que os guste y que os sirva, sobre todo que tengáis esa utilidad para poder emplear todas estas funcionalidades en el futuro si no tenéis Asana todavía. Bueno, el objetivo de este webinar básicamente es que conozcáis de primera mano todas las funcionalidades de pago que nos ofrece Asana, tanto el licenciamiento Premium como el Business como el Enterprise. A su vez, como ya sabéis, Asana es una plataforma en la nube que está en continua evolución y se adapta a las novedades del mercado para cubrir todas aquellas necesidades. ¿Cómo se adapta a estas necesidades actuales del mercado? Pues esta respuesta tan interesante nos la responderá en este webinar mi compañero Jorge Ruiz, que es responsable de producto de Asana en Integra. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, pues una vez hechas ya las presentaciones, vamos a explicaros los beneficios que cuenta Asana en función del licenciamiento que tengamos. Una primera funcionalidad que diferencia a Asana en el mercado serían los invitados ilimitados y gratuitos. Es muy importante saber que Asana se diferencia entre miembros e invitados. Los miembros son aquellas personas que consumen licencias, mientras que los invitados, como veis que nos está mostrando Jorge, nos lo diferencia con una bolita del mundo, además que pone la palabra invitado, y son gratuitos e ilimitados. Entonces, la verdad que eso nos da mucho juego a la hora de coger X licencias en Asana, ¿vale? También, pues, para compartirlo con tus proveedores, con tus clientes y poder mostrar todo el entorno de Asana con toda la gente que nos rodea, tanto personas internas como externas a nuestra organización. ¿Qué más podemos ver que sería interesante en este licenciamiento? Pues la seguridad de los proyectos, equipos y tareas, ya que pueden ser públicos y privados. Como veis, Jorge nos está enseñando ahí en pantalla un poquito todo lo que tiene que ver con la seguridad de los proyectos como tales. ¿Verdad, Jorge? Correcto. Vosotros podéis en Asana generar proyectos privados para que solamente determinados usuarios puedan acceder a ellos, o por contra, decirles que pueden ver los proyectos que cuelgan todo el equipo de trabajo, de los cuales cuelgan los diferentes proyectos. Bueno, esto es una primera funcionalidad de seguridad que tiene el licenciamiento Premium como tal. Eso es. En cuanto al manejo y a la usabilidad que nos ofrece las funcionalidades de licenciamiento Premium, dentro de una tarea de Asana pues estarían las fechas de inicio, las fechas de fin, al finalizar una tarea, las tareas repetitivas. Es decir, una tarea puede estar comprendida en varias fechas, pues en 2 días, en 3, incluso en una semana. Correcto. Eso como bien comenta Pilar, es una ventaja del licenciamiento Premium, porque tú ya puedes poner una fecha de inicio y una fecha de fin de las diferentes tareas, incluso hacer tareas repetitivas de manera diaria, semanal, mensual, personalizado incluso cada X días o lo que tú necesites para hacer esa gestión de tareas repetitivas en cuanto a gestión de departamentos del día a día como tal. En cuanto a gestión de proyectos, tal y como comenta Pilar, el tema de la fecha de inicio y fecha fin es bastante importante. ¿Por qué? Porque esto lo estamos ligando siempre con el tema del cronograma, ¿de acuerdo? El cronograma, ¿qué es realmente? El cronograma es un timeline en el cual vamos definiendo las fechas de las tareas para tener un orden, ¿vale? Y poder visualizarlo de una manera súper ágil en cuanto a visualización, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más tenemos dentro de este cronograma como tal? Tenemos las diferentes flechitas que veis de una tarea a otra. Estos serían las diferentes dependencias. Una dependencia, nosotros, ¿cómo lo definimos? Pues básicamente una dependencia es que te impide finalizar una tarea sin haber finalizado la anterior. Nosotros también en Asana tenemos un gestor de dependencias. Es decir, este gestor de dependencias lo que nos va a permitir es decir si podemos cubrir el gap que dejamos entre una tarea a otra, o por contra lo podemos consumir. Entonces, de esta manera
podemos fácilmente reprogramar las diferentes tareas que son dependientes. Por ejemplo, si esta tarea yo la moviese al día 4 o 5 de octubre, se me reprogramaría las tareas dependientes que tiene debajo. Con lo cual, incluso si cogiese la tarea de finalización y la reprogramo hacia atrás, se me reprogramarían las tareas que tuviese en el nivel superior. Con lo cual, esto es súper útil para poder hacerlo. Además de que generalmente en cada fase que nosotros tenemos solemos recomendar que se acabe con un hito, ¿vale? Un milestone, que es una marca en el tiempo. Exacto. Entonces, de esta manera, muy ágilmente vemos las diferentes marcas en el cronograma como tal. Eso es. Bueno, a diferencia de las tareas que sí que van comprendidas entre una fecha de inicio o fecha fin, un milestone, un hito, solo es una fecha. Bueno, esto también va unido a una novedad que se acabó Asana, que es el diagrama de Gantt. Exacto. Entonces, de esta manera es una demanda que solicitaban muchos clientes en muchos países, que es el establecer una manera visual a modo producción las diferentes fases con las diferentes tareas como tales, en los cuales directamente desde aquí vemos la duración de la sección que tenemos, ¿de acuerdo? Que sería la barrita larga que tenemos horizontal, con las diferentes tareas, su duración que tenemos, incluso podemos decirle aquí la duración de las tareas. Con lo cual, si aquí, por ejemplo, esta tarea, que es la definición del nombre, que sería del 8 al 9 de octubre, le digo que son 3 días, al tabular ya me alarga la tarea, incluso si tuviese aquí pues sus dependencias, también se me alargaría su dependencia. Esto también va unido al destacar la ruta crítica, es decir, cuando tiene que finalizar el proyecto como tal o esa ruta crítica que establecemos dentro de producción, y también va unido junto con el tema de los valores de referencia. Es decir, si aquí pongo una fecha de referencia, pues el día 12, por ejemplo, ¿vale? Ya me está dando un poquito la fecha de referencia antigua por si cambiamos a una fecha anterior o lo que fuere. Entonces, de esta manera me da la fecha real y la fecha anterior para poder hacerlo. Si esta fecha, por ejemplo, la aprobación, que lo cambiase al 19, por ejemplo, o lo pusiese del 19 al 20, como tal, ¿vale? Me aparecería, digamos, la diferenciación en función de su fecha de referencia. Bueno, pues si aquí le pusiese día 28, etcétera, aquí vemos su fecha de referencia, que sería en la parte de arriba la fecha original, junto con la fecha real que tenemos actualmente. De esa manera también podemos ver rápidamente su desviación que tenemos en el diagrama de Gantt, lo cual esta visualización es mucho más legible para el tema de producción dentro de Asana. Con lo cual, esto viene a colación de lo que ha comentado Pilar, de que Asana se adapta, o nos ha adaptado, mejor dicho, a las necesidades del mercado como tal y va en continua evolución. Bueno. Efectivamente. Además, también otra novedad que ha sacado Asana es que podemos personalizar estas pestañas de visualización como mejor nos convenga, dependiendo de nuestras necesidades. Son como visualizaciones personalizadas. Por ejemplo, esto, ¿para qué viene bien? Pues aquí en el cronograma como tal y en el timeline podemos hacer una copia de esta pestaña, llamarlo como nosotros queramos, que es otra visualización que tenemos. Entonces podemos poner aquí pues corresponsable. Y después decirle, vale, pues esto lo vamos a ordenar por responsable. Ya tenemos una visualización bastante que nos da bastante información como tal, incluso grabarla. Con lo cual, directamente tenemos la diferente creación de pestañas en función de su visualización. Esto lo podemos hacer con cualquier pestaña de lista, de tablero, de cronograma, como acabamos de hacer, del diagrama de Gantt, lo podemos duplicar y hacer diferentes ordenaciones que nosotros queramos, o por diferentes colores que nosotros necesitemos, etcétera, ¿vale? Sin ningún problema. Siempre que tengamos aquí un cambio que hayamos hecho, tenemos aquí el disquete para poder guardarlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Incluso guardarlo como una nueva pestaña, como habéis podido ver. Entonces, esto nos va a dar mucha más versatilidad en Asana a la hora de poder configurarlo acorde a nuestras necesidades o las necesidades del proyecto o las necesidades del usuario que necesite como tal. Efectivamente, también da mucha agilidad y navegabilidad cuando utilicemos la herramienta de Asana. También deciros que una manera muy sencilla que podemos gestionar toda la información dentro de Asana sería gracias a los campos personalizados.
que nos permiten tener una mayor organización de la información que necesitamos, pues pudiendo tanto crear y automatizar los diferentes mapas de procesos o flujos de trabajo, básicamente, en nuestros proyectos. También dependiendo de las diferentes tipologías de proyectos que tengamos, que ya explicamos en el anterior webinar de la semana pasada, que como recordáis, pues eran los proyectos de fecha inicio, fecha fin, los proyectos vivos, ¿vale? Los proyectos de estructura, esos eran las 3 principales tipologías de proyectos dentro de Asana, así como los formularios, pues para introducir toda aquella información de manera estructurada, que es lo más importante. Entonces, ahora voy a dar paso a Jorge para que explique un poquito lo que tiene que ver, o sea, lo que son básicamente los campos personalizados, las reglas, que son los automatismos, y los formularios. Gracias, Pilar. En cuanto a los campos, Asana aquí ha hecho un verdadero esfuerzo, digamos así, o novedades con los diferentes campos que podemos generar. ¿Qué podemos tener aquí a la hora de tener diferentes campos? Aparte de la selección única, selección múltiple a modo de checklist, campos de fechas, de personas, textos, números y de fórmulas, que sería la novedad que ha sacado recientemente en Asana como tal. ¿De acuerdo? Estos campos como tales van también unidos al seguimiento de tiempo, que esto sería una funcionalidad business, en el cual podemos poner el tiempo estimado, el tiempo real, aquí este campo numérico y aquí los costes, digamos, que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que directamente este campo del coste real, lo que realmente es una fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, esta fórmula, ¿cómo la hacemos? Pues ponemos el campo del tiempo real multiplicado por este coste técnico, con lo cual nos da aquí un valor, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí, por ejemplo, nosotros metemos un tiempo pues de, yo qué sé, pues 10 horas, por ejemplo, y a la hora de darle aquí a guardar, ya multiplica por 0,83, con lo cual aquí me da esta fórmula. Entonces, de esta manera también podemos saber el coste real de la tarea que tenemos por operario o los diferentes costes estimados que nosotros tengamos en función de ese tiempo estimado o lo que nosotros creamos con este campo de formulaciones como tal. Otra cosa que también comentaba Pilar es el tema de las reglas. Una regla, ¿qué es realmente? Una regla es un automatismo, es un disparador y una acción. Un disparador que es algo que nosotros configuramos en el proyecto que tiene que pasar, ¿de acuerdo? Pues en función de las diferentes opciones que nosotros tengamos aquí. Y cuando ocurre este disparador, esa configuración que nosotros hemos hecho dentro del proyecto, seleccionamos la acción que nosotros queremos hacer, ¿vale? Estas acciones las han mejorado muchísimo en el tema de los automatismos, porque podemos jugar incluso creando tareas, subtareas, diferentes flujos de aprobaciones, podemos usar variables a la hora de crear las tareas para que coja las diferentes opciones dentro del nombre de la tarea, su descripción, el ID, lo que nosotros queramos. Podemos ir jugando aquí con muchísimas opciones dentro de estas reglas. También podemos jugar con los diferentes campos que nosotros tenemos aquí. Es decir, podemos jugar con los campos numéricos para que me ponga un número. Por ejemplo, si me ocurre, en función del responsable, si tiene diferente coste, si es un becario, si es una persona senior, junior, etcétera, pues establecer esos costes, diciendo, bueno, pues si es Jorge, que me ponga tal importe para que luego me haga el campo de formulación. Si es Pilar, que le ponga tal otro coste para que me ponga el campo de formulación. Entonces, podemos jugar con todos los campos personalizados que nosotros tengamos, con lo cual esto da muchísimo juego como tal. Y por último, como comentaba Pilar, el tema de formularios. Esta es una acción bastante útil en Asana, porque podemos generar un formulario para que nos introduzcan información de manera estructurada dentro de Asana, la gente externa a nuestra instancia o gente de nuestro entorno, ¿vale? No habría ningún problema por eso. ¿Por qué? Porque es una URL pública, la cual te genera un enlace y ese enlace lo puedes compartir a modo interno en la organización o a modo externo o ambos, ¿vale? O sea, si no habría ningún problema en ese sentido. Es decir, no es necesario tener Asana para poder acceder a ese formulario y poderlo rellenar tranquilamente. Incluso directamente podemos generar el código de
este formulario para poder meterlo en nuestra intranet a través de HTML, etcétera, con lo cual es muy sencillito de configurar en Asana este formulario para que luego la gente lo pueda rellenar y poder acceder a él como tal. Efectivamente. Ya que hemos hablado de tanta información, de costes, de números, de campos personalizados, es muy importante saber que toda la información que metemos dentro de Asana luego se va a poder explotar, ¿vale? Toda esta información. Entonces, Asana, ¿qué nos ofrece? Pues básicamente nos ofrece lo que son los paneles, los informes, además de una búsqueda personalizada en toda la instancia. Estas búsquedas personalizadas, como dice Pilar, es una de las cosas más potentes que tiene Asana. ¿Por qué? Porque vamos a poder buscar, perdón, vas a poder buscar siempre en toda nuestra instancia o dependiendo de los filtros que tengamos, pero sobre todo una cosa muy buena que tiene es que vamos a poder usar siempre nuestros campos personalizados, con lo cual compartiendo campos, puede ser pues, el departamento, el estado de la tarea u otros campos que nosotros tengamos, podemos establecer, podemos hacer esa búsqueda rápidamente de todos nuestros proyectos en toda nuestra organización para obtener esa información. O, por ejemplo, tareas para finalizar en los próximos días, en los últimos días, durante un periodo de tiempo, por el responsable. O sea, podemos hacer multitud de búsquedas y después poder guardarlas para que se nos pongan, por ejemplo, como puede ser esta de Jorge en los últimos 7 días, por aquí lo veríamos para poder ver las tareas de los últimos 7 días establecidas por proyectos como tales, ¿de acuerdo? Esto también a nivel, tal como decía Pilar, a nivel proyecto lo tenemos aquí en el panel. Podemos sacar a nivel proyecto las diferentes gráficas, métricas, exactamente, visualmente, ¿de acuerdo? O numéricamente para poder tener nuestra información del proyecto individualmente, incluso el tiempo estimado, el coste esperado, etcétera. Y si lo quisiésemos con los informes a modo de dashboard. A modo de dashboard, ¿vale? Pues lo tendríamos aquí para poder verificar las diferentes informaciones de diferentes proyectos agrupados, ¿vale? Con lo cual nos va a dar muchísima información. Como siempre decimos, si tú la información la metes en Asana, la vas a poder sacar realmente, ¿vale? De una manera u otra, a través de búsquedas, a través de gráficas, a nivel individual o a nivel agrupado, esa información la vas a poder siempre sacar. Efectivamente. Pues nada, una vez haber visto las funcionalidades de licenciamiento Premium, que nos ofrece sobre todo el nivel 1 de gobernanza, que está formado por los proyectos, las tareas, ahora os vamos a enseñar el segundo nivel de licenciamiento, que sería el business. Esperemos que hasta aquí vayáis bien y hayáis entendido toda la primera. Así que nada, vamos a pasar al business porque este tiene que ver un poquito con el control de los proyectos, ¿vale? Sería el segundo nivel de gobernanza y esto lo vamos a ver gracias al portafolios. Correcto. El portafolios, tal como cuenta Pilar, bueno, la definición realmente es una carpeta donde tú vas metiendo diferentes proyectos para su control de todos los proyectos de golpe de una manera muy ágil y muy visual, ¿vale? Como puede ser el proyecto que nosotros estábamos, aquí nos va a dar si tenemos tareas con retraso, el estado del proyecto, progresos que nosotros tenemos de tareas o de hitos como tales. Y una cosa muy buena que va a tener es que en función de los campos personalizados, como veis, todo se va hilando, en función de esos campos personalizados que estamos metiendo en Asana, tanto numérico como de tiempo, ¿de acuerdo? Aquí podemos jugar con ellos para ver el total. Por ejemplo, lo que estábamos viendo actualmente, pues este sería el campo de fórmulas del coste real, este sería el coste esperado, el resumen del tiempo real, el tiempo estimado, con lo cual rápidamente vamos a tener una visualización perfecta del estado del proyecto con sus costes, sus tiempos, etcétera, o la información que nosotros queramos tenerlo. Esto también nos va a dar aquí un timeline del proyecto, ¿de acuerdo? Entre su fecha de inicio y su fecha de fin, con, tal y como comentaba Pilar, esas piedrecitas en el camino que serían los hitos, ¿vale? Para saber si llegamos en tiempo y forma al proyecto o no. Tenemos también diferentes visualizaciones a modo panel de esos proyectos como tales. Y tenemos también la gestión de los recursos, que viene dentro del portafolios y viene a ser como un planificador. Este planificador que nosotros tenemos aquí lo que nos va a dar es la cargabilidad que tienen las personas como tales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en este caso, pues Pilar, que está trabajando en estos dos proyectos, pues en este día de aquí tiene 9 horas cuando debería ser 8. Entonces, de esta manera podemos decir, no, pues mira,
vamos a cogerte y te lo vamos a dividir en 2 días para que no tengas sobrecarga de trabajo. Entonces ya Asana directamente lo que te hace es dividir las horas en 4,5 o 4,5. Entonces de esta manera vas a poder ver perfectamente el tema de estos recursos que tú tienes en función de los proyectos para saber la disponibilidad que tienes de tus recursos realmente. ¿Por qué se llama estos recursos? Realmente se llama porque ya no solamente puedes ver el recurso más grande que tiene una empresa, que serían las personas, sino puedes usar también máquinas, coches de empresas, salas. Lo que tú necesites como tal. Efectivamente. Como hemos visto anteriormente, los automatismos, las reglas en el licenciamiento premium, ahora las vamos a ver en el licenciamiento business. ¿La diferencia cuál es? Que las reglas en este caso son personalizadas. Antes eran predeterminadas, solo te venía una serie de reglas, pero ahora las podemos crear con nuestras necesidades. Correcto, tal y como dice Pilar, en el licenciamiento premium solamente puedes hacer a las que están fuera y en business lo que tienes son estas personalizadas para poder generarte más de un disparador y más de una acción y poder jugar con muchísimas más opciones, que es bastante interesante y solemos recomendar como tal. Otra cosa también que tiene el licenciamiento business a nivel de formularios. Sería la serie de formularios. Exacto. Esta serie de formularios que es realmente pues es establecer en función de un valor que tú tienes aquí, pues, por ejemplo, lo vinculamos en el campo de estado proyecto, pues en función de este valor, decirle diferentes opciones, ¿vale? Entonces, directamente cuando seleccionan pendiente, pues tú puedes decir que que ponga un campo de párrafo. Cuando seleccionen el curso, que pongan un campo lo que tú necesites. Entonces, lo vas configurando en función de lo que tú necesitas como tal, ¿vale? Efectivamente. Este tipo de licenciamiento también nos ofrecería el tercer nivel de gobernanza, ¿vale? Basado en los objetivos, los retos y las metas. Realmente estos objetivos, tal y como dice Pilar, sería el nivel 13, ya sería objetivos a nivel empresa como tales. Nosotros los establecemos a nivel equipo o a nivel individual, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues generar pues, diferentes objetivos que tenemos, pues, de crecimiento, de tiendas físicas, de lo que nosotros queramos. Entonces, estos objetivos van siempre de manera escalar o de manera en escalera, hasta que llegamos un objetivo, subobjetivo, hasta que nos nutrimos en un proyecto. Esa información que nosotros nutrimos siempre en el proyecto como tal, en este caso Tiendas de Barcelona, lo que le estamos diciendo directamente es que se conecta a este proyecto y luego lo que nosotros queremos que me mida. O sea, realmente, si queremos que me lo mida por hitos o por tareas finalizadas sin ningún problema. Entonces, directamente lo que nosotros aquí le estamos diciendo es que me ponga el contador de manera automática y vaya nutriendo a los diferentes objetivos que van unidos a este proyecto como tal o a un portafolio como tal, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, lo que siempre, y de esta manera se ve claro, es eso. El objetivo de crecimiento se compone de 2 subobjetivos, que serían redes sociales y tiendas físicas. Y el de tiendas físicas se componen de estos subobjetivos. Sería Barcelona, Madrid, Zaragoza, etcétera. Y el de Zaragoza como tal, pues directamente se compone o va conectado al proyecto de tiendas físicas. Y este proyecto de tiendas físicas pues va en función de los hitos finalizados, lo cual esto sería el contador automático o también pudiera ser el contador manual, a modo porcentaje, numérico, monedas, el 0,1 que sería el sí, o sea, el 0 no y el 1 sí, de realización, etc. Por lo cual, esto nos va a dar siempre en el licenciamiento business los 3 niveles de gobernanza dentro de Asana. Por último, pero no menos importante que las anteriores, vamos a ver ahora el licenciamiento Enterprise. Este licenciamiento nos aporta una mayor seguridad dentro de nuestra instancia, gracias al single sign-on, al control de archivos adjuntos y a la seguridad y los ajustes. En esto, lo que te digo, cuenta Pilar, se basa sobre todo en el tema de la seguridad que tenemos, pues en los inicios de sesión, el single sign-on o el directorio de Azure o el directorio activo. Podemos generar autenticación diferentes, ajustes de contraseñas, de la cosa del administrador, pues los ajustes de invitaciones de quién puede invitar o no, opciones de archivos. O sea, nos va a dar muchísima más seguridad en nuestra instancia, ¿de acuerdo? Hoy en día es bastante importante el tema de la seguridad, más con todos los ataques que hay y todas estas cosas, tanto a nivel de seguridad como a nivel de ajustes, ¿vale? Pues incluso un logo personalizado para
para el entorno que nosotros tenemos. Y aquí hay una cosa bastante importante que ha salido ahora, y con esto lo unimos a que Asana se adapta a las tecnologías del mercado, sería el Asana Intelligence. ¿De acuerdo? Esta opción de Asana Intelligence que nosotros tenemos aquí, de inteligencia de Asana, que nos va a permitir optimizar los proyectos y la información del proyecto como tal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como veis aquí, en la parte superior tenemos aquí un asistente de inteligencia artificial, un botoncito. Este botoncito que nos va a permitir hacer preguntas sobre el proyecto como tal y que nos las responda. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, ¿cuáles son los temas más comunes de Asana? Pues mira, pues en este caso, a la hora de hacerlo, a la hora de darle a esta pregunta, directamente me responde con estos temas que serían los más comunes en función de todo mi proyecto, de todas las tareas, que son un montón. Pues mira, pues sería un poco de información rápidamente para poder saber de qué trata este proyecto, que nos va a ayudar siempre la inteligencia artificial. Eso, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial nos va a ayudar, ¿de acuerdo? No va a suplir nada, sino nos va a ayudar a comprender las diferentes cosas. Igual que aquí en el resumen, que sería el establecer el estado del resumen, pues tenemos aquí una opción también para generar el estado con la inteligencia artificial. En vez de tener que hacerlo nosotros directamente, lo podríamos generar nosotros sin ningún problema con la inteligencia artificial. Tenemos aquí a generar, entonces ya nos estaría escaneando el proyecto en función del último resumen y nos generaría un nuevo resumen del estado del proyecto con la información adecuada, capaz de escribir un texto diciéndonos todas las funcionalidades que nosotros tengamos como tal dentro de Asana. ¿Qué más cosas nos puede permitir dentro de la inteligencia artificial dentro de Asana como tal? Pues en función de la información que tenga una tarea como tal, podemos generar un resumen de la tarea, que nos genere un resumen. Es decir, en Asana, como tú puedes generar diferentes comentarios, correos que te lleguen enlazados a la tarea, etcétera. O sea, si nos comunicamos por correo, que recibimos correos desde externos y se nos va grabando aquí, pues rápidamente dándole aquí al resumen de tarea, nos va a coger toda la información dentro de esa tarea de comentarios que tenemos y nos va a hacer un resumen, con lo cual nos va a facilitar rápidamente la comprensión o entender, mejor dicho, para qué es esa tarea mediante un resumen, ayudándonos realmente, ¿vale? Pues el Asana Intelligence es para ayudarnos a comprender el proyecto, a comprender las tareas. También nos puede generar subtareas, es decir, en función de esa información de la descripción de la tarea, de todos los comentarios, nos va a estudiar si es necesario generar una subtarea o no, ¿vale? Entonces, si tú ves, por ejemplo, una tarea que tiene 20 comentarios, dices, pues igual me es interesante el generar una subtarea para poder hacer. ¿Qué más también tenemos? A la hora de escribir un texto, aquí tenemos un botoncito también de contenido de Asana Intelligence. ¿Para qué? Pues para que nos haga un resumen de todo el contenido que nosotros estamos escribiendo. A todo el mundo le ha pasado que al final tú vas escribiendo y al final te aparece tropecientas líneas, con lo cual directamente eso no sabes cómo resumirlo, pues dándole ese botón te va a ayudar a poder resumir en Asana Intelligence, ¿vale? Esto realmente es una novedad que ha sacado Asana, está en nivel Enterprise, como bien os hemos comentado, pero de momento está en la versión beta, poco a poco se va incorporando a toda la gente que tiene esta versión de Enterprise y evidentemente esto irá mejorando día a día las funcionalidades, con lo cual ya veréis que en el próximo webinar que hagamos hablando de Asana Intelligence está mejorado y va a ser mucho más funcionalidades y va a ser más eficaz, tal y como dice Pilar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta. Lo que he dicho al principio, disponéis del panel de la derecha para hacer las preguntas que queráis y de todas formas, tanto en el email que recibiréis mañana como en la presentación que habéis visto al principio, tenéis los datos de Jorge y de Pilar para escribirles. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado el webinar con todas las funcionalidades de Asana. Hasta pronto. Esperemos que paséis buena semana.